Qué buena la foto del gato. Ya, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Qué era lo que teníamos? Niños, alguien que me conteste, ¿hay dudas? Profe, podría ser como un recuento, por así decirlo, de esta última diapo. Pero si no hemos hecho nada, pues si hasta ahí voy. ¿Entendiste Sí, lo pues, último no, que dije? pero eso le pregunto, o sea, eso último. Ya, pues, estáis derivando y te estás moviendo en esa trayectoria entonces. Por lo tanto, estoy tratando de cotejar, ver qué pasó con el gasto, si aumentó, disminuyó, se mantuvo al moverme de A a B. El gasto inicial es PA por XA, ese rectángulo. El gasto final es, en B, PB por XB, ese rectángulo. ¿Cuál es mayor? No sé, pero esta parte es común a ambos, por lo tanto se omite. ¿Y qué es lo que estoy haciendo entonces? Barriendo el área A1 y la estoy comparando con el área A2. Y ahí me va a decir si el gasto aumenta o disminuye. Ya, gracias. Es eso. Estamos comparando estas dos áreas. Y obviamente, si usted se mueve de A a B, de A a B, de A a B, y A1 es mayor que A2, significa que el gasto aumenta o disminuye al moverse de A a B. Disminuye, Si A1 es igual a 2, es igual, si A1 es mayor, no, perdón, es menor que A2. aumenta. Listo. ¿Hay duda? Bueno, No, ¿y de qué depende eso entonces? Del coeficiente de elasticidad, que es lo que tenemos aquí. Ya, sí, miren, présteme atención. Esta expresión la vamos a elaborar un poquito. De G, entonces yo lo puedo escribir como X de P, que saco factor común, factor de 1 más Px de X sobre X de Px. Pero si se dan cuenta, esto de allí, ¿qué es lo que es? la pendiente. No, es el coeficiente de elasticidad. Es la variación porcentual en X partido por la variación porcentual en dpx. Por lo tanto, dg es igual a x dp, voy a omitir el x, sabemos que estamos trabajando en el mercado del bien aquí. 1 menos, como les dije hace un rato, el coeficiente siempre negativo, excepto en el cero, pero siempre negativo. Entonces saco el signo menos y trabajo con el módulo o el valor absoluto del coeficiente de elasticidad. Módulo, norma, valor absoluto. Y aquí hay dos posibilidades, si se fija. Tal cual les dije hace un rato, yo me puedo mover de A a B o de B a A. Vamos primero de A a B, aquí. Cuando nos movemos de A a B, la variación de precios positiva o negativa. Disminuye el precio. Por lo tanto, la variación, el dp. Cabrón, esto no es magia, no es alta matemática, es factores comunes.
Negativa. Listo. La cantidad de un bien o servicio puede ser negativa, No. No. por lo tanto esto es más, eso es menos. Esto va a tener siempre signo menos al movernos de A a B, de A a B, de A a B, de P es negativo, listo. ¿Qué pasa aquí? Lo siguiente, si observan, si la función de demanda es relativamente elástica, 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 el coeficiente en magnitud es mayor que 1. 1 menos un número mayor que 1, Negativo. Negativo. negativo, menos por menos, Más. Más. por lo tanto el gasto, el DG será positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Eso significa que el gasto aumenta o disminuye al moverse de A a B. Aumenta. Aumenta. Bueno, ¿qué pasa si la función de demanda es de elasticidad unitaria? Esto vale 1. 1 menos 1, Cero. 0 por cualquier número. Cero. La variación del gasto es nula. Eso significa que el gasto final es exactamente igual al gasto inicial. Tercera, si la curva de demanda es relativamente inelástica, el coeficiente en magnitud está entre 0 y 1, 0,5 por ejemplo. 1 menos 0,5, positivo o negativo. Positivo. Positivo, por menos, Negativo. negativo. El DG es negativo, es decir, el gasto final es menor que el gasto inicial, el gasto disminuye. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, y aquí nos movemos al revés. Supongan que ahora vamos de B a A. ¿Qué está ocurriendo con el precio del bien? Aumenta. Aumenta, por lo tanto, la cantidad demandada Disminuye. disminuye. Pero vamos viendo qué pasa con el gasto, que es lo que me interesa. Análogo, analicen las tres situaciones. Misma identidad, si esta identidad es única. Lo que pasa ahora es que, ¿qué pasó con el precio? Subió, por lo tanto, el DPX va a ser positivo o negativo, Positivo. multiplicado por una cantidad que siempre es positiva. El multiplicando ahora es positivo. Si la curva de demanda es relativamente inelástica, coeficiente entre 0 y 1, este número, el corchete cuadrado, va a ser positivo o negativo. Eh, Positivo. 1 menos 0,5, por ejemplo, que está Positivo. entre 0 y 1. Positivo, más por más. 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 Más el gasto aumenta. Si la curva de demanda es de elasticidad unitaria, ¿cuánto vale esto? 1. 1 menos 1, 0. Cero. El gasto se mantiene. Si la función de demanda es relativamente elástica, este número es mayor que la unidad, por lo tanto el corchete cuadrado tiene signo negativo. Menos por más, menos. El gasto disminuye. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Bueno, y hay tres conclusiones importantes, o una conclusión que se desagrega en tres partes.
Ya, aquí falta un símbolo, ¿ah? Aquí al medio me falta un símbolo. Observe los primeros casos en los dos tipos de movimiento que hicimos, de A a B o de B a A. Observen los primeros casos. Si la curva de demanda es relativamente inelástica, que son los casos 1, ¿cómo es la variación del gasto respecto de la variación de precio? Estoy diciendo, fíjense en estos. El de P es negativo, el de G es negativo. El de P es positivo, el de G es positivo. La variación del gasto es directa o inversamente proporcional a la variación de precio. Inversa. Indirecta. Ay, de P negativo, de G negativo, de P positivo, de G positivo. Directa o inversamente proporcional. Directo. Directa. Directamente proporcional. Si la curva de demanda es de elasticidad unitaria, que es poco probable que ocurra ello en la práctica, pero no importa. Algún bien puede ser, pero no la generalidad. ¿Cómo es la variación del gasto respecto a la variación de precio? Igual. Cuidado, piensen, pues cabros, si van a ser ingenieros. ¿El gasto varía? No. Entonces, ¿hay relación? ¿No? No. Si la curva de demanda es de elasticidad unitaria, independiente de qué es lo que pase con el precio, el gasto va a ser siempre el mismo. Tercera, vean los casos 3 ahora. ¿Qué pueden inferir? Inversamente Inversamente proporcional. proporcional. 1 partido por alfa, inversamente proporcional. Entendiendo esta alfa no como es una letra alfa, pero lo que estoy tratando de connotar es proporcionalidad. Bueno, eso es importante, porque usted si está vendiendo algo y suponga usted que su empresa tiene problemas para pagar los sueldos del mes, significa que no tiene platita para pagar los sueldos. Y lo llaman a usted y le dicen, Juanito, dime, ¿hacemos una liquidación o subimos el precio del bien? ¿Y usted qué le diría? ¿Y cuál es el objetivo? Recaudar mayor cantidad de ingresos. Si quiere vender más la empresa. Y al vender más va a tener platita para poder pagar los sueldos. ¿Usted qué le diría? ¿Que suba o que baje los precios? Que baje. Depende. Si la demanda por el bien que usted vende es relativamente inelástica, ¿qué le recomendarías al gerente o al dueño de la empresa? ¿Que suba o que baje los precios? Si quiere que la galla gaste más, y el gasto del consumidor va a ser el ingreso de ustedes como vendedores. Recuerden que se requieren 2 agentes económicos para una transacción, oferente demandante. Usted ofrece, el otro demanda. Lo que él gasta es lo que le va a entrar a usted al bolsillo al vender. ¿Qué le diría? Si usted sabe que la curva de demanda que enfrentan es relativamente inelástica, usted quiere que los gallos gasten más o menos, los consumidores. Por lo tanto, ¿qué le diría? ¿Baja el precio o sube el precio? Sube el precio. Sube el precio. Si yo quiero que los consumidores gasten más, ¿qué le debiera recomendar yo a mi jefecito? Un DP positivo, es decir, que suba o que baje el precio. Que suba. Que lo suba. Ya. Entonces, cuidado. Por eso esto es importante, porque impacta en la empresa. Y todos, cuando entramos al mundo laboral, cualquiera sea, autogestionado o como dependiente, como goma, como lo que quiera usted en una empresa, siempre vamos a estar ofreciendo determinado bien o servicio. Y por lo tanto tenemos que estar conscientes qué tipo de demanda enfrentamos, porque eso obviamente va o puede
tener un impacto en nuestra estrategia comercial como empresa. ¿Hay dudas? No, profe. Estos coeficientes no son para mostrarle una cuestión matemática, uy, qué bonito, mira, un bonito se movió. No, 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 no. Tienen que ver con el mundo real, cabrón. Aquí le estamos poniendo nombre a las cosas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien. Cuando en su minuto dedujimos, bueno, ahí está la conclusión en todo caso. Cuando en su minuto dedujimos la línea precio-consumo, la línea precio-consumo, recuerden que lo que teníamos era, a través de ella, XY, PX, PI, la utilidad, el ingreso, y para los más quisquillosos, el lambda. Esto no me interesaba. El ingreso había permanecido constante, la relación entre la variación de precio y la utilidad la determinamos. Si el precio baja, el gallo en términos de poder adquisitivo se hace más rico, la utilidad tiene que aumentar. Y el precio del biení, lo que hicimos en la clase, el precio del biení constante también, solo habíamos variado el PX. Con esto dedujimos la curva de demanda, que es lo que venimos haciendo hasta el minuto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Lo siguiente: cómo impacta la variación del precio de un bien en el consumo de otro. Ahora vamos a vincular precio de un bien con consumo de otro, precio de un bien con consumo del otro, que es una parte de la línea precio-consumo en términos de la información. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. No, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Lo siguiente, y aquí lo voy a ver al revés por una cuestión de comodidad. ¿A qué me refiero con al revés? Lo siguiente, vamos a impetrar, a provocar cambios en el mercado del biení, en términos del precio, y ver cómo eso impacta en X. Justo al revés de lo que hicimos en el ejemplo para deducir la curva de demanda por X. Pero da lo mismo, es genérico. Es vincular el precio de un artículo con el consumo de otro artículo. X con Y o Y con X, como quiera. Entonces, mire. Supongan que nos movemos en este sentido. ¿Qué está pasando en el mercado del biení? Recuerden la concepción. En la economía hace un análisis causa-efecto, sin dejar de lado el contexto, pero causa-efecto. ¿Cuál es la causa que va a provocar una modificación en este mercado? ¿Qué está pasando con el precio de I? ¿Está bajando? Pero me están preguntando, cabros, si se mueven hacia allá, ¿qué está pasando con el precio? Disminuye el precio. Pero no pueden dudar, no pueden hacérmelo como pregunta, como interrogante. Tiene que aseverar, si basta mirar el mono. Me estoy moviendo de aquí para allá, por lo tanto el precio baja. ¿Qué va a provocar eso en el mercado del biení? Si el precio de una cosa baja, la cantidad demandada de ella Aumenta. aumenta. Si me muevo así, está pasando esto. Precio baja, cantidad sube. Causa, disminución del precio. Efecto, aumento en la cantidad demandada de ahí. Y si además usted en el mercado X detecta esto, ¿qué está ocurriendo con la demanda por X? Jóvenes, ¿qué está ocurriendo con la demanda de X?
¿Me están escuchando, no? Aumenta. Pero no pueden dudar si esto lo entendieron el lunes, cabro. Cuando la demanda se mueve hacia la derecha y arriba, está aumentando o disminuyendo. Aumentando. Ya, pero no pueden dudar. Cabro, echen una estudiadita de clase en clase, no les va a ir muy mal. Y entiendan lo que está ocurriendo. La gente quiere más o menos de I. ¿Cómo? Más de Y más o menos de X. Más. Más, quiere más de los dos. ¿Cómo son los bienes entre sí, en términos del consumo? Proporcionales. No. Sustitutos o complementarios, que lo dijimos hace harto tiempo. Complementario. Complementarios. Está bajando el precio del café. Por lo tanto, la galla va a comprar más o menos café. Va a comprar más. Más café. Y como le gusta el café con azúcar, ¿qué va a ocurrir con la demanda por azúcar? va a aumentar. Va a aumentar. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Si en el mercado del bien Y ocurriera eso, y en el en el mercado del bien X pasa esto, ¿qué ocurre? ¿Qué me puede decir? Son sustitutos. Aquí la detonante fue la disminución del precio de I. Aumentó el consumo o la cantidad demandada de I. Y a su vez disminuye la demanda de X. Disminuye la demanda de X. ¿Cómo son los bienes? Sustituto o complementario. Institutos. Café y té para alguna gente. Baja el precio del café. La galla va a tomar más o menos café. Más café. Más café. Y como satisface una cierta necesidad y consumía café y té indistintamente, ¿qué va a ocurrir con la demanda por té? Va a bajar. Va a bajar. ¿Cómo son los bienes? Sustituto. Sustituto, ya. Si ocurriera justo la negación, si nos movemos en este sentido ahora, ¿qué está pasando con el precio del bien Y? Aumenta. Aumenta, por tanto la gente va a responder demandando una menor o mayor cantidad de dicho bien. Menor. Menor. Y además usted detecta lo otro en el mercado del bien X. La gente quiere más o menos de Y. Menos. Y más o menos de X. Menos. Quiere menos de ambos, característicos de bienes Complementario. complementarios. Y si se diera la negación de ese movimiento que tengo descrito en la pizarra. ¿Cómo? La negación, lo contrario, por niño. Si se En diera ambos casos. este movimiento, ese, ¿qué pasa con el precio ahí? Disminuye. También aumento. Son complementarios. El precio del bien Y Baja. baja, la gente quiere más o menos de Y. Más. Y más o menos de X si se mueve para allá. Más. Quiere más de los dos, característicos de bienes. Complementario. Ya. Bueno, se puede hacer un análisis gráfico, pero también podemos definir un nuevo coeficiente de elasticidad, que es el coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado. ¿Hay dudas? Este se define como coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado. Y lo que pretende medir es el impacto o el cambio provocado en la demanda de X
por una cierta variación porcentual en el precio del bien y. ¿Y qué es lo que nos permite? Lo que hicimos recién, discriminar si los bienes desde la óptica del consumidor son sustitutos, complementarios o bien no relacionados. Supongan aquí que independiente que el precio suba de I o el precio baje, la demanda por X no cambia y sigue siendo siempre esta. Independiente de cómo se mueva aquí, si en uno u otro sentido, la demanda por X no cambia. Significa que hay relación entre esos dos, desde la óptica del consumidor. ¿Hay o no hay relación en el consumo de esos dos bienes? Si las variaciones del precio de uno provocan ningún cambio en el mercado del otro. ¿Están vinculados? ¿Están relacionados? No. Listo. Bueno. Y aquí entonces tenemos las distintas opciones que vemos en la lámina siguiente. Listo, aquí estamos. Lo que está descrito es el análisis que fui haciendo. Y lo importante es esto. Esto de aquí. Entonces, si entendieron lo que hicimos hace un ratito, el coeficiente XPI, si X e Y son bienes sustitutos, ¿qué signo tendrá? ¿Positivo? Sustituto. ¿Cómo, profe? Puta. ¿Qué signo tiene que tener el coeficiente si es que los bienes son sustitutos? Negativo. Negativo. Cabros, piensen, por Dios. No sé si se justifica que se levanten temprano y Positivo. entren a la clase, digo, si no están entendiendo nada. El coeficiente es esto, variación porcentual en X, variación porcentual en PI. Para que sean sustitutos, ¿cómo tienen que ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Aumenta el consumo de X provocado por un alza en el precio de Y. Si sube el precio de Y, la gente quiere menos de ese bien y más del otro, menos de uno más del otro, característico de bienes, sustituto. Y viceversa. Baja el precio del bien Y. Por lo tanto, la variación porcentual de PI es negativa. Y disminuye la demanda por X. La gente, al bajar el precio del bien Y, la gente quiere más de Y, menos de X, más de uno, menos del otro. Variación porcentual en PI negativa, variación porcentual en X negativa, menos partido por menos, más. Si el coeficiente es positivo, es característico de que los bienes son sustitutos. Para que los bienes sean complementarios, ¿qué signo debe tener el coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado? Negativo. Negativo. No preguntes, asevéralo. Dos posibilidades. Más partido por menos, menos partido por más. ¿Qué significa esto? Baja el precio del bien Y. Estoy viendo el cociente, ¿eh? Estoy viendo el cociente, no estoy haciendo magia aquí. Baja el precio del bien Y, la gente consume más de Y entonces, y más del otro. Quiere más de ambos, característicos complementarios. O bien, menos, más. Sube el precio del bien Y, eso provoca una disminución en la cantidad demandada de Y, y además disminuye la demanda de X. Quiere menos de ambos. Eso significa que los consume en forma conjunta, característico de bienes complementarios. Y el cociente o coeficiente de elasticidad es negativo. Y si los bienes son no relacionados, ¿cuánto valdrá el coeficiente, cree usted? 0. Cero. La variación porcentual en el precio del bien Y no provoca ningún impacto en la demanda por X. Nada, cero. Este coeficiente, que es tremendamente importante, también está vinculado a lo que decíamos delante.
a usted como empresa le va a interesar esto, porque usted puede que se dedique a la venta de un bien, no siendo el más importante, café azúcar, como dije antes. Seguramente para efecto de la galla que toma café, el bien importante es el café. El azúcar, si bien es un bien complementario, en términos del gasto y del destino del ingreso del gallo, es de menor cuantía. El kilo de azúcar vale 700 pesos, el tarro de café vale 4 lucas. Entonces, el importante es el café, pero requiere saberlo, porque si usted se dedica a la producción de azúcar, ¿qué le va a interesar analizar usted? A los gallos que demandan café, que demandan té, una serie de cuestiones que van con el azúcar. Entonces es importante conocer las relaciones, si son complementarios, si son sustitutos, tiene que analizar el mercado de la sucralosa, la sacarina, qué sé yo, si es que usted está en el mercado del azúcar. Y para eso tiene que entender y conocer qué tipo de relaciones se dan entre estos bienes, entre los bienes. No obstante, en el mundo real lo que predominan son los sustitutos, perdón, por sobre los complementos. Hoy día cuando nos vestimos cada uno, yo me puse calcetín, zapato, calzoncillo, pantalón, camisa, chaleco, 6 cosas. Pero tuve varias opciones de zapato, varias opciones de calcetín, varias opciones de calzoncillo y así. Predominan los sustitutos por sobre los complementarios. El cómo me vestí, en esos 6 bienes, calcetín, pantalón, calzoncillo, 5. Camisa, chaleco, 5. Entre esos 5 bienes claramente son complementarios. Estoy vestido completito. Y tuve opciones, y varias. Para cada uno de los bienes que me puse, del chaleco, para la camisa, tuve distintas opciones. No estoy diciendo millones de opciones, pero tengo algún par de camisitas, tengo un par de calzoncillos, tengo un par de pantalones, etcétera. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, hay. Déjeme ver una cosa. Ya, voy a alterar aquí el orden. No sé si voy a alcanzar. Ya, lo que vamos a ver hasta el minuto ahora, que es lo que les dije que era uno de los atributos que íbamos a analizar, a lo menos gráficamente hace un ratito, en términos de explicar qué pasa con el coeficiente de elasticidad demanda-precio. Esto es la demanda de mercado. Lo que hemos deducido hasta el minuto es la demanda individual, la demanda monetaria, nominal o marshalliana, pero individual. Ahora lo que vamos a hacer es considerar la demanda del conjunto de individuos, es decir, la demanda de mercado. Y para bienes privados, la demanda de mercado se obtiene como la suma horizontal de las demandas individuales, determinando los límites de validez. ¿Y qué es lo que son los límites de validez de cada una de las demandas individuales? Los precios de demanda máximo, es decir, la disposición máxima que está dispuesto a pagar cada individuo por el bien o servicio que estemos trabajando. ¿Qué significa sumar horizontalmente? Fijar un precio, fijar precio y sumar cantidades. Fijar el precio y sumar las cantidades. Y es lo que tenemos aquí en el mono. Miren, vengan al mono. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 individuos en estricto rigor n. Si se dan cuenta, a precios superiores a P1, un precio por aquí, el individuo 1, demandaría una cierta cantidad. ¿Demandaría algo? Esa es la curva de demanda del gallo 1. A ese precio, ¿demandaría algo? No. El individuo 2, Sí. a ese precio, esta es su demanda. El precio está aquí. 1 luca. No. Y lo que el máximo está dispuesto a pagar son 500 pesos. ¿Demandaría algo? No. Y el individuo N, hablemos de 3, aquí son N, pero 3. El individuo 3, ¿demandaría algo a ese precio? No. Listo.
¿Cuál es el precio de demanda máximo para cualquiera de los individuos? P1. Este, P1. Si el precio fuese P1, el individuo 2 entraría al mercado demandando ¿qué cantidad? El precio máximo. Puta cabrón. El individuo 2 entraría al mercado demandando ¿qué cantidad? ¿Cómo no van a ser capaces de interpretar una función lineal? ¿Cuánto es la cantidad de ese precio? ¿0? Sí, pero me estáis preguntando, cabrón, no duden, cero. El individuo 3, el N, ¿estaría en el mercado a un precio P1? No. No, El individuo 1, tampoco. tampoco, listo. Entonces, si se dan cuenta, la demanda de mercado, ¿cuál será? La demanda del individuo 2, si el precio es menor o igual a P1. A precios mayores no hay demanda, pero mayor o igual a P2. ¿Qué ocurriría? A un precio P2, el individuo 3, el N, ¿estaría en el mercado a ese precio? No. Este, Sí. demandando ¿qué cantidad? Esa. X22. ¿Cuánto demandaría el otro? Justo el que entra ahora. 0. Cero. Por lo tanto, sería lo que estábamos diciendo. A precio entre P1 y P2, la demanda será el individuo 2. Justo al precio P2, ¿qué ocurre? Entra al mercado el individuo 1. Por lo tanto, la demanda de mercado será la del 2 más la del 1, siempre y cuando el precio esté entre P2 y P3. Porque, ¿qué ocurre? Justo a P3, ¿qué ocurre con este individuo? Entra al mercado. Entra al mercado demandando ¿qué cantidad? 0. 0. Y a precios inferiores a P3, uy, no le emboqué. A precios inferiores a P3, ¿quiénes están en el mercado? Todos. Todos. Ahí está. ¿Hay dudas? No. Y eso significa, no puedo borrar, eso significa sumar horizontalmente. ¿Qué significa sumar horizontalmente? Voy fijando el precio y voy sumando las cantidades. A un precio, P 47, no que sea 47, a un precio P sub 47, este gallo no está en el mercado, este no está, solo demanda este. ¿Cuánto? Esa cantidad, X47. Y empieza a bajar el precio así, y van ingresando. No alcancé, pero vamos a hacer un ejercicio el viernes. Y si se dan cuenta, lo que va a ir ocurriendo con la demanda de mercado es que se va a ir tornando más horizontal. Se va a ir haciendo cada vez más horizontal. A medida que más gente entra al mercado, se va tornando más horizontal, es decir, más elástica gráficamente, que era uno de los atributos que vimos delante para determinar qué pasaba con el coeficiente de elasticidad de demanda-precio. ¿Hay dudas? O sea que va tratando de adaptar la forma de las curvas que vimos antes, ¿verdad? ¿Cómo? Intenta tomar la forma de las No, curvas no es que que vimos intente antes. tomar. Puede ser de cualquier forma. Lo único que aquí yo les estoy explicando, que en la medida que existe una mayor cantidad de masa consumidora, mayor cantidad de consumidores, la curva de demanda es más elástica. Por lo que estoy viendo aquí en el mono. Más gente va ingresando. Más gente está dispuesta a pagar. Por lo tanto, se hace más elástica. No estoy diciendo que deba ser así. Esto es un hecho que ocurre. A mayor cantidad de consumidores, más elástica la curva de demanda. En términos gráficos. Se hace más horizontal. Menos inclinada respecto del eje X. Bien, se nos va a terminar la clase en un no sé cuántos segundos, porque no. Estamos pasados. Chao niños, hasta el viernes. Estudien, por favor.